Buenas tardes. Ocupen sus localidades. Bienvenidos a este acto enmarcado en la segunda Semana Europea de las Lenguas organizada por EUNIC España. Como la mayoría de ustedes sabrán, EUNIC es el instituto que reúne a 36 organismos oficiales nacionales dedicados a las relaciones culturales y la diplomacia cultural de los 28 países de la Unión Europea. De manera local, estos organismos, entre los que se encuentra nuestro Instituto Cervantes, se organizan en clústeres. El de Madrid, especialmente activo, organiza desde hace 2 años esta Semana Europea de las Lenguas, que es una extensión gozosa del Día Europeo de las Lenguas. Un día no sabía poco y por eso hacemos una semana. Este año, las actividades de la Semana Europea de las Lenguas incluyen ciclos de cine, conciertos, exposiciones, cursos de idiomas, gastronomía. Desde el Instituto Cervantes hemos querido sumarnos con 2 iniciativas. De un lado, les invito a asomarse al escaparate de nuestra biblioteca, donde hemos reunido una muestra de libros editados gracias al apoyo de los institutos culturales y embajadas con sede en Madrid. Es una muestra, sobre todo, de agradecimiento. Gracias a su iniciativa, los lectores en castellano disponemos de un acervo de traducciones que hoy en día no tiene competencia en ninguna otra lengua del mundo. Gracias, pues, a nuestros colegas de EUNIC. Por otro lado, hemos querido reunir aquí a 3 escritores, el checo David Zabransky, el finés, aunque escritor en sueco, Kjell Vesto, y el español José Ovejero, que hará las veces de moderador, para hablar del futuro de la literatura europea y del humor y de lo que les parezca, que para eso ellos son los creadores. Kjell Vesto, Välkommen, Tervetuloa, nació en Helsinki en 1961. Su primer libro, Tango Orange, es de 1986 y en español Nórdica ha publicado Espejismo 38. David Zabransky, Vítejte, nació en Praga en 1977 y comenzó su carrera en 2006 con un libro titulado Debilidad por esta playa. Siguieron títulos como El intento de amar de Stern, editado en español por Uso. José Ovejero, bienvenido. Nació en Madrid en 1958, novelista, autor de libros de viaje. Yo siempre recuerdo con mucho entusiasmo Su China para hipocondríacos. Poeta, poco citado como tal, porque en España está mal visto hacer más de una cosa bien, pero autor de un espléndido Nueva Guía del Museo del Prado. Y su último libro es La seducción, que está en Galaxia Gutenberg. Así que bienvenidos todos y les dejo con ellos. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, yo había preparado la presentación también de los 2 autores, cosa que me puedo ahorrar, con lo cual, una vez que ya has hecho tú la introducción, muchas gracias, porque así pasamos directamente al tema que nos reúne. Yo me voy a limitar sobre todo al papel de moderador. A mí me pueden ver muchas más veces aquí si tienen ganas, pero estos 2 autores probablemente no es tan fácil que los pillen, con lo cual fundamentalmente lo que voy a intentar hacer es facilitar el diálogo. Hace años publiqué un largo artículo sobre literatura europea, que es un tema, como pueden entender, demasiado amplio para escribir un artículo sobre él. Intentaba entender o averiguar si podemos hablar de literatura europea hoy en día, de la misma manera que nos atrevemos a hablar de literatura francesa o checa o finlandesa, etcétera. Y debo confesar que no llegué a ninguna conclusión. Pero es cierto que hace un siglo, pongamos, sí era más fácil hablar de ello. Yo creo que cualquier, o la mayoría de los autores rusos leían rusos, alemanes, españoles, leían a Voltaire o a Montaigne, y los franceses leían El Quijote, etcétera, etcétera. Pero luego ha habido una nueva tradición, una ruptura, digamos, de esa especie de solidaridad cultural europea, pues, por ejemplo, con la hegemonía del inglés y, muy concretamente, de la cultura estadounidense. Y, bueno, por ejemplo, en España ahora mismo da la impresión de que leemos mucha más literatura latinoamericana que literatura europea. Entonces, este es uno de los primeros temas de los que me gustaría hablar con los 2 autores. Si vemos aquí estas 2 tradiciones, la del Ulises, una literatura más experimental,
o la del soldado Sveck, que puede entroncar con la picaresca, con Till Eulenspiegel, con toda una tradición de crítica social y de narratividad cómica también. Mi primera pregunta sería, ¿dónde se sitúan los dos autores? Si es que se sitúan en una de esas dos tradiciones. No sé si quieres empezar tú, Michel. Vale. Por mi parte, creo que estoy situado como escritor en una tradición bastante realista, y eso me ha sorprendido durante los años, porque como lector, como ese lector que era yo, como era muy joven, tenía literaturas preferidas, como he leído, por ejemplo, muchos escritores de la Europa Central, de la República Checa, de Polonia, cuando era joven, porque estos escritores tenían un humor, una ironía muy negra que me encantaba. Después he encontrado mi literatura más preferida, está quizá la literatura de la América Latina, por pura casualidad, porque allí encontré escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Skármeta, Ernesto Sábato, cuando era muy joven. Así que lo que he leído y lo que me ha influido como persona no me ha influido tanto como escritor, porque como escritor soy un realista, tanto un realista psicológico como un realista hablando de la geografía. Necesito un lugar, un ambiente donde colocar mis protagonistas. Así que, y en ese caso creo que tiene que ver con la tradición literaria en Finlandia y también en Suecia. Finlandia es mi país, pero sueco es mi lengua materna. Ambos tienen tradiciones literarias bastante realistas, sobre todo Finlandia. Sí, antes de pasar a David, cuando hablas de un espacio geográfico te refieres sobre todo a Finlandia. En tu ciclo sí. Hay como 4 o 5 novelas que hablan de un espacio que es Finlandia y de un tiempo que es el siglo XX. Sí, si hubiera vivido un largo tiempo de mi vida en Madrid o en Portugal o en Nueva York, es muy posible que hubiera escrito sobre esas ciudades, pero el hecho es que Helsinki, la capital de Finlandia, es la única ciudad, no es muy grande, el gran Helsinki tiene unos 1 millón de habitantes, pero es la única gran ciudad en el mundo que conozco suficientemente bien para colocar mis protagonistas ahí. Yes, please. Unfortunately, I don't speak Spanish, so it will be translated from my poor English. But me coming from Czech Republic, I of course have to speak about Hašek, because he's not that huge in Czech Republic as he is probably as people would think he is or should be. But when I was walking Madrid today, I was thinking in the evening you will go to Institut Cervantes, and what about creating Institut Hašek in Czech Republic? And it was a crazy idea because it wouldn't be possible. It's he's not treated as a national writer, hero, even though he should be. It's the best literature. And when I was young, I preferred difficult sentences, difficult books like Joyce wrote. But when I became a bit older, I thought probably the proper way is to find simplicity. And Hašek may seem simple, but it's very deep literature, I think. So for me, I always will stand on the Hašek side. Bueno, por desgracia no hablo español, así que voy a necesitar traducción. Por supuesto, mis libros hablan de la República Checa,
Pero hoy, cuando caminaba por Madrid, pensaba en la idea de tener un instituto tipo Instituto Cervantes en Praga, y era una idea loca que allí no se puede hacer porque no se consideran las cosas de la misma forma y no se valoran. Cuando era joven, yo prefería los libros y los libros difíciles y las frases complicadas, por ejemplo, Joyce, pero luego he buscado más la simplicidad y la sencillez porque pienso que así se puede ser más profundo. Gracias. Aldous Huxley escribió en algún sitio que las naciones, en buena medida, las construyen los poetas y los novelistas. Como aquí estamos hablando de literatura europea, claro, yo me preguntaba si eso podría decirse hoy en día de Europa, de que Europa la construyen los poetas y los novelistas. Yo no tengo la impresión, porque no tengo la impresión de que haya ese entusiasmo que hubo un tiempo por la construcción europea. Y si miro la obra de estos dos escritores, veo que ahí hay diferencias. Les voy a leer un pasaje de la novela que publicó Uso en español, de David Zabransky, que es: empezó a ponerse música de servicio público, empezó a ponerse la sinfonía del Nuevo Mundo para que a los idiotas que cambiaban de un canal comercial a otro les diera remordimientos de conciencia. Las televisiones de servicio público comenzaron a emitir de manera que no se las pudiese saltar, siempre en los canales 2, 4, 6. Que entre ellos lo comercial se ahogue. El pueblo es atrapado por el lazo de Mozart, Beethoven y la discusión. El pueblo cae en la trampa de la creación fílmica europea, ahí es donde quería llegar. De nuevo se busca una herencia, de nuevo se roban tumbas. Entonces quería preguntar a David si cree que hay una relación, que puede haber una relación más positiva con esa tradición europea, o si cree que es pura publicidad, pura propaganda para crear algo que no existe y para engañar a los ciudadanos. No, dime. La pregunta en concreto es si cree que en esa tradición europea, que esa tradición europea todavía sirve para construir culturalmente Europa. Well, I'm from the part of the world which is being thrown out of Europe, or which is throwing itself out of Europe. So I think it's not going to be art who will build like new Europe or who will continue building Europe. I think it has to be politicians first. For me, like, I think there is world literature, world art. It doesn't have to be like, we don't have to speak about European art. It's not necessary. I think we don't have to look for this like strong European culture. It's not important to me. Bueno, como hay una dinámica de salir de Europa o salirse, pues no creo que el arte sirva para continuar construyendo Europa, sino que eso sería algo que correspondería más a los políticos, y la literatura no necesariamente se tiene que dedicar a esto, y tampoco creo que sea tan importante contar con una cultura europea fuerte. Es corto, pero preciso. Gracias. En Espejismo 38 lo que haces es una especie de repaso de un momento de la vida en Finlandia, mirando las guerras que acaba de atravesar, o la guerra civil, perdón, que acaba de atravesar, y cómo también lo que viene del exterior, lo que viene de Europa, es también la guerra, es una oferta, digamos, particularmente brutal. Entonces, cuéntanos un poco. Me han dicho muchas veces, sobre todo en Finlandia y en Suecia, los críticos y los lectores, que soy un escritor muy
muy finlandés, que escribo sobre los asuntos finlandeses y la historia finlandesa, sobre todo durante el siglo XX, pero en mi opinión siempre he estado un escritor europeo y también los temas más importantes en mis libros son temas universales como la amistad, como el odio, como traición y lealtad. Así que yo mismo me pienso que no soy un escritor nacional, sino soy un escritor europeo o quisiera ser un escritor con temas universales. Pero a la vez pienso, hablando de la literatura, recuerdo que cuando era un hombre joven, siempre buscando la buena literatura porque me gustaba tanto leer, recuerdo que estaba más una cuestión de hallar individuos, de hallar temperamentos que hablaban conmigo, así que podía ser un checo como Milan Kundera, o un argentino como Julio Cortázar, o un sueco como Göran Tunström, por ejemplo, o un poeta o una poeta de cualquier país. No entendí la literatura como algo nacional, y ahora tampoco. Y creo que de una manera u otra este modo de ver la literatura como una cosa europea es difícil, porque hay una literatura en la Europa central, hay la tradición francesa, hay otras tradiciones en la península ibérica. Este puede ser una opinión bastante superficial, pero a veces pienso que en la América Latina, por ejemplo, es más una literatura de la América Latina que nosotros tenemos una literatura europea, porque aunque Brasil es un país con portugués como principal, como lengua principal, el español es una ¿cómo se llama? Aglutinante. Un aglutinante que existe por todo el continente. Y aquí en Europa no. Hay una cosa que me llamó mucho la atención en una novela de Chell, que no está traducida al español, que no sé si es fiel al original en finés, en alemán sería algo así como sobre el riesgo de ser un Skrake. Skrake es el apellido de la familia. Entonces, es una novela que me pareció muy interesante, que toda la modernidad que llega viene sobre todo de Estados Unidos. Y no me refiero solo a la música, me refiero a la Coca-Cola, me refiero a las palomitas de maíz, popcorn, y la llegada es, por lo menos en esa familia, traumática. Les cuento brevemente uno de los, bueno, no sé si es el protagonista, no es el narrador, es el padre del narrador. Él conduce uno de los primeros camiones, la primera llegada de la Coca-Cola a Helsinki, y se estrella. Entonces, a partir de entonces va a ser conocido porque es el que estrelló el camión de la Coca-Cola. Luego intenta... Eso es. Luego intenta introducir las palomitas de maíz, pero y lo hace en una escuela, se le olvida tapar la cazuela, con lo cual pueden imaginarse las explosiones que monta. Entonces, yo creo que ese libro habla bastante de esa relación difícil con la modernidad en Finlandia. ¿Es así o...? Es así. Tengo que confesar o admitir que es así, porque Finlandia era muy largo tiempo, cuando, por ejemplo, Suecia fue ya un país muy moderno, uno de los países más modernos en el mundo, quizá. Finlandia fue más rural
más antiguo, y es debido a las guerras que teníamos nosotros finlandeses durante la primera mitad del siglo XX, las guerras que nos frenaron en nuestro desarrollamiento. Después hemos desarrollado muy rápidamente, y siempre es traumático cuando las cosas cambian muy rápidamente, porque la gente se sienten incómodos y sin seguridad en una época con cambios muy rápidos. También quería en ese libro burlarme un poco del hecho que hay mucha gente que dicen que los países nórdicos, no solo Finlandia, pero también Suecia y Noruega, son los países más americanizados del mundo. Y quería burlarme de esto en esa novela de que te refieres. Muy bien. Y en esa, un poco hablando todavía de lo mismo, David, en la única novela suya que he leído, la publicada por Uso, El intento de amar de Stern, dice: Bergman es del norte, Woody Allen de Nueva York. Nosotros estamos más o menos en mitad de todo esto. Y a mí me gustaría que David explicase un poco qué significa eso, qué significa culturalmente estar en mitad de todo eso. Me gustaría que nos explicase un poquito más qué quiere decir. I don't know if I understood the question, but it was like a part of my book, right? And do you want to speak about Central Europe or no? You mean? Well, in your metaphor. Stern have an influence from the north, which is Bergman, the cinema, and Woody Allen from New York. And you are in the middle of this European or American influence. Oh, okay. I don't know what I don't remember even the sentence. The sentence that Stern says, but esto ocurre a menudo, que un escritor no se acuerda de su propia obra. A mí me pasa con frecuencia. It happens very often that you don't remember. Yes. Okay. Well, the American influence in Czech literature is kind of non-present. Like, the American influence is present in capitalism, in shopping, in things like this, in consumeristic culture. But talking about Czech literature, we are still living in a world when geniuses are born and published. So there is, like, we believe that there is a genius who is born and then being published without any, like, editorial work, which is kind of the basis of the problem with Czech literature, I think, that there is no strong, like, editorial work being done on the books. And this is kind of the Central European tradition, I think. We believe that Beethoven is born and then he writes music, and it's all like visions and genius. But yes, this is Central European literature to me, and it's a weakness of Czech literature, I think. Bueno, hablando, la influencia americana está presente en Chequia, pues en el capitalismo, en el consumo, en el consumismo, las tiendas, pero a nivel de creación artística, pues los genios cuando aparecen se publican y no existe una estructura editorial propiamente. Es el problema básico de la literatura checa, es que no hay un trabajo editorial profundo. Y aquí cuando surgen los genios, pues aparecen, son publicados y es un poco esta la tradición de la Europa central. En un pequeño paréntesis, David es editor de una revista digital que se llama Czech Lit, que se dedica a promover la literatura checa en el extranjero. Y así, entre paréntesis, me gustaría saber si es difícil o cómo lo conseguís. ¿Qué acogida tiene? Yes, it's very difficult, and a novel should be and could be written about it. And I was kicked out from this position, so I don't work then anymore, because I was very critical to the chiefs. So yes, it's like a mess, but it's really in the tradition of Hašek and of Soldier Švejk.
And a lot of stuff is like functioning like this in the Czech Republic, unfortunately. So yeah, it was a mess, and it's very difficult to get Czech books translated. They are not being translated. If they are translated, they are being translated into very small languages, like Romanian and languages like these, very small languages. And it's all based on the grant system, right? It's not based on the like excellency of Czech literature or on the excellency of the writers. It's based on the fact that there is somebody in Romania who wants to earn money, plus he kind of likes literature, so he establishes a publishing house. Then he asks the Czech government for some small money, and probably the Romanian government for some small money, and then the Czech book is being translated in Romania, and it's like 500 copies, nobody reads it. And it's like, this is not European literature. If we were at the beginning speaking about how to build Europe and how to build European literature, it's definitely not gonna be through like grant system and subventions. And this like, we still believe in the vision that we will be more cultural if we publish more books and if we speak about art and if we like go to concerts. It's not true, I think. This grant system makes it a mess. To me, it's like it's not a profit. It's not a good thing. It should be like canceled. We should like stop the granting system and like trying to find something that grows from itself, not with the support of the money. Especially with literature, this would be very easy because like to make a wonderful theatrical play, to make it on stage, to set it on stage, you need like a lot of money, so probably you need some grants. But in literature, I think this makes only chaos, like this Czech book being translated in Romania, 500 copies. This is not European culture, this is just some kind of funny stuff going on, so yes. Bueno, la verdad es que la difusión de la literatura checa es bastante difícil y puedo hablar de ello porque me han expulsado de mi cargo por haber sido demasiado crítico con los jefes. Y la verdad es que el sistema de publicar obras en Chequia es un lío y es muy problemático. Y funciona de esta manera. Se traducen los libros checos a muy pocos idiomas de Europa Central, por ejemplo el rumano, y no se debe a la excelencia de los escritores, sino que alguien en Rumanía que quiere ganar dinero pues pide una subvención al gobierno rumano, otra al gobierno checo, y entonces crea una editorial y hacen unas publicaciones de 500 ejemplares que nadie lee. Y este es el sistema que existe en nuestro país y que no funciona. A veces se cree que hablando de arte, yendo a conciertos y tal, pues todo esto se desarrolla, pero no es este sistema basado en el beneficio, es el que crea este caos, y es una cosa que la creación literaria debería ir creciendo por sí misma y no en función del dinero. Por ejemplo, una obra de teatro que requiere más dinero, más subvenciones, pues en este caso sí, pero en la literatura este sistema solo sirve para generar caos y no sirve para crear de ninguna manera una literatura europea. ¿Puedo yo preguntarle a David una cuestión en inglés? I just noted that you said that Czech literature today is translated only into small languages, and you have such a great literary tradition with Kundera and Ivan Klima and Hasek and Kapek and so on. So my question is, do you think that there still is like some trace of the Cold War era, an abyss or a divide between Central Europe or Eastern Europe and Western Europe in literature? In literature, if you would like make full stop after the... yes, but it's a pity that you ask about literature, but yeah. Okay, sorry, yes. Bueno, he notado que en la literatura checa, como actualmente, pues hay pocos autores y se publican tiradas muy pequeñas, mientras que la República Checa siempre ha tenido una gran tradición literaria con autores como Kundera, etcétera. ¿Crees que actualmente hay una división en materia de tradiciones literarias entre lo que es Europa Occidental y Europa Oriental? But do you mean, is there difference inside the books, or is there like difference how we are able to promote them, how we are able to sell them? The later. Not in the books. Definitely, how definitely. literature yes. is. Yes, definitely.
we don't have the means, we don't have like people, like the capable people do not work in publishing and they don't work in Ministry of Culture, sorry for that. But we don't have any like means how to promote the books, and plus you have to add to this that the Western world is not interested in Czech Republic anymore. We are not fashionable, like there's other countries who are in fashion now. Plus the fact that there is not so many good books like being written in the Czech language. It's another true, and it has to be said that because of many factors, there is not many good books like being written in the Czech Republic. And I think there is not many good books being written in Germany and in France, but these are bigger languages, so these books get translated into Czech. But yeah. La pregunta preguntaba un autor a otro que si esa diferencia hace referencia al contenido de los libros o, digamos, cómo se desarrolla en la práctica la tradición literaria en cada país. Y sí, hace referencia, la pregunta hacía referencia si la tradición, o sea, la literatura funciona de manera diferente en cuanto a estructura, no en cuanto a contenido. Y David dice que en Chequia no existen medios, no hay personal preparado ni en las editoriales ni en el Ministerio de Cultura que hagan una promoción adecuada de los libros. Se ha perdido el interés por la República Checa, ya no está tan de moda, y luego también que no existen tantos libros buenos y todos ellos son factores que coartan, aunque también es verdad que tampoco habría tantos libros buenos, por ejemplo, en Alemania, en Francia, pero los pocos buenos que hay se traducen al checo, por ejemplo. Pues ya que estamos hablando de esto, y si me lo permitís, quería hacer una pregunta a vuestros editores. Sé que el editor de Nórdica está aquí. ¿La editora de Uso está también? No, por desgracia no. Ivette, no está la editora. Ah, vale, ok. Sí, bueno, mañana no estaré yo. De acuerdo. Entonces solo me dirijo al editor de Nórdica. ¿Cómo se recibe en España una literatura como la finlandesa? ¿El público español está abierto o cuesta introducir a autores quizá de culturas de las que no estamos tan acostumbrados a leer? Bueno, pues es difícil. De hecho, en Nórdica llevamos 11 años publicando de manera fundamental literatura de los países nórdicos y costó mucho. Costó mucho porque, en primer lugar, el lector se encuentra con autores que no saben ni siquiera pronunciar el nombre. Y esto, que parece una tontería, tiene mucho que ver con la dificultad de acercarse a una literatura. Es cierto que, hablando de las subvenciones y de los peligros de las subvenciones, contamos con un apoyo enorme por parte de los países nórdicos en cuanto a la difusión de su obra, en tanto en las traducciones como en ayudas a viajes, al desarrollo que tú quieras hacer. Como nosotros como editorial trabajamos mucho intentando promover que los autores viajen fuera, que vengan a nuestro país si pueden, que la prensa española viaje a los países nórdicos para entrevistarlos, de manera que hay un trabajo muy directo en lo que es la promoción, independientemente de las ventas. Es cierto que en algunos casos las ventas son mayores, en otros son menores, dependen del libro, depende del autor, depende del momento histórico concreto, y es cierto también que hemos conseguido, gracias a nuestro trabajo y al de otras editoriales, que la literatura nórdica esté muy bien representada en nuestro país. Creo que si cualquiera que vaya a una librería y vea la mesa de novedades, siempre hay un autor nórdico presente en la mesa de novedades, que es algo importante, y es fácil encontrar en la prensa cierta receptividad a este tipo de literatura. Es cierto que hay que hacer un trabajo lento, que el criterio comercial no puede ser, en nuestro caso no lo fue, el fundamental, porque si no, no hubiésemos montado la colección nórdica. Tuvimos que publicar otro tipo de libros, sobre todo ilustrados, para poder pagar las facturas de los autores nórdicos que eran más deficitarios, pero con los años hemos ido abriendo un poco una línea en la que estos autores se van vendiendo, van teniendo su público y bueno, es un poco menos difícil que hace 11 años. No sé si te respondo, pero bueno. Sí. Tengo a veces, he tenido durante los últimos 10 o 20 años la impresión que hay, hablando de la literatura nórdica, hay una paradoja, y la paradoja es que la novela negra, la literatura sobre crimen, a la vez ha levantado la literatura nórdica, pero a la vez también se ha comido
de la otra literatura nórdica. Así que hay mucha gente, he viajado bastante mucho en diferentes países europeos y también en la América Latina hay mucha gente que piensan que todos los escritores nórdicos escriben solamente novelas negras. Y esto no es verdad. Bueno, antes de pasar la palabra al público, tengo todavía dos preguntas a los autores, ya volviendo al contenido y dejándonos de la difusión y distribución. Una para Txell. En tu literatura, lo poco que he leído de ella, debo confesar, 2 libros, pero he visto que un tema central es la memoria, es el recuerdo de lo que ha sido. En algún momento uno de tus personajes dice, creo que sobre el riesgo de ser un escraque, algo así como que se escribe no por buscar una moraleja, sino para que las cosas no se pierdan. Y el personaje además está todo el tiempo, o muy a menudo, comparando lo que ve con lo que recuerda, con lo que ha desaparecido de su lugar. Y luego en Espejismo 38 hay una mujer que parece completamente dividida entre una parte que no quiere recordar y otra voz que le está recordando todo el tiempo una situación traumática. Me gustaría mucho que hablases un poco de la memoria en relación con tu literatura. Sí, es verdad que este tema sobre la memoria y qué recordamos y qué no, y por qué selecciona a veces nuestra memoria cosas, siempre ha sido quizá a lo mejor el tema o uno de los temas más importantes en mis novelas, hasta que comenzó yo a escribir novelas. Y aquí en Espejismo 38 se trata es un tema un poco diferente, se trata de una mujer que ha sido violada como muy joven durante la guerra civil finlandesa, así que se trata también de cosas no psicológicas, psiquiátricas, que tiene una personalidad muy dividida, esta mujer. Pero este tema es importante para mí, tanto cuando estoy escribiendo novelas que tienen lugar en la primera mitad del siglo XX, como cuando estoy escribiendo novelas que tienen lugar más cerca de nuestro tiempo o en nuestro tiempo. Y creo que, hablando de nuestro tiempo, hoy en día tenemos un mundo hoy que nos ofrece oportunidades de olvidar, de sumirse en entretenimiento y olvidar las cosas importantes de la vida o de la política, así que es muy importante hoy subrayar la importancia de la memoria. Y por casualidad, el nuevo libro que tengo, que acabo publicando en los países nórdicos este agosto, se trata más que nunca de este tema, de la memoria. Y si podemos, si la memoria es... estoy perdiendo una palabra ahora. Si podemos... can we trust memory? Si podemos fiarnos. Si podemos fiarnos en la memoria, en nuestra propia memoria o no. Sí. Ok, gracias. Y en el caso de David, un tema que me ha llamado mucho la atención en su libro es el de la ceguera. Hay toda una serie de personajes ciegos y el mismo narrador dice en un momento: ya hace un trimestre que cierro los ojos más a menudo que antes. Me esfuerzo en identificarme con los ciegos. Y luego hay toda una serie de conversaciones sobre los ciegos, por ejemplo, algunas humorísticas sobre si le merece la pena viajar a un ciego, si no le da igual estar en cualquier sitio puesto que no puede verlo. Y me preguntaba, bueno, primero si tiene algún tipo de valor metafórico
Y segundo, si tiene relación también con algunas grandes obras, creo yo, de la literatura europea, como el ensayo sobre la ceguera de Saramago o pongamos que me llamo Gantenbein de Max Frisch. All of that, of course, there is these allusions, but when you were talking about memory in literature, I thought about myself, and for me, it's not a topic at all. When I consider my books, there is no archive work. There is no this. We have to be nice to our memories. We have to remember and archive all what happened, and somehow through this memory, build a better world. It's not present there. For me, it's more of a future, I think, or contemporary, what's going on now. So this might be a difference between the two of us. And this blindness question, yeah, I wrote it, and I somehow needed these people to be blind, so I made them blind. It's as simple as this, I think. Mm-hmm. And if you ex post find some important metaphors there, it's nice. But I think writers are usually lying when they say, I wanted to put this metaphor there because I thought this is the best metaphor ever, and then I sat for 2 weeks and tried to find a plot which would suit this metaphor best. I think it's everything is exposed. We like to say it, but it's not true. So I needed 2 blind Claras. Their name is Clara. So I constructed them. That's all. You know? And of course, it's an important idea to have somebody blind. It opens a lot of explanations and allusions. So yeah, but I think it's not very difficult. You just write, and when you write good sentences and good literature, at the end it's all there. But yeah. Por supuesto. La memoria en la literatura, que funciona como un archivo de recuerdos agradables que ayudan a construir el presente, no forma parte de mi hacer. Yo me oriento más hacia el futuro, hacia lo que puede ser el futuro, hacia lo contemporáneo, y en este sentido sí que puede haber una diferencia entre nosotros dos en tanto que autores. Y en relación con la pregunta sobre la ceguera, pues necesitaba unas personas ciegas en la trama. No las he utilizado como metáfora. Mentiría si dijera que los he introducido como una metáfora de una serie de cosas. No, son necesidades de la trama. Necesitaba 2 personas ciegas y las he construido, y es unas claras y otro personaje, y no es una metáfora, sí que es una idea que abre campos y bueno, no es difícil, ¿no? Pero yo creo que si hay unas buenas frases y una buena literatura, pues todo está allí, con independencia de la metáfora. And maybe one more thing I would like to add, because today we are talking about these 2 divisions, Joyce and Hacek. Very interesting, very important. But now, I think we are approaching another, to me, even much more important division between 2 lines of literature. And the one is this very memory, fragile world. We have to protect it. It's very poetic usually. It tries to preserve some values, which usually are with capital V. And then we forget there is a literature which can be aggressive, which can be colorful, which can be acting in a way, because this first line of literature somehow tries to preserve, protect, archive stuff, and somehow there is this poetry in it. To me, it's a big generalization, but we forget about the second line of literature, right? And it's it can look like how we live now, and perforative acts through the language and stuff like this. Sorry for my, it's difficult to express it. Sí, quería añadir una cosa más. Hemos hablado antes de divisiones entre Joyce y Hacek, que eso es una división irrelevante, pero para mí hay otra división que es aún más importante, y es entre una línea de tradición literaria más centrada en la memoria, en un mundo frágil y poético en el que se tratan de preservar unos valores,
y que funciona un poco como un archivo. Y la otra línea de esta división, que para mí es más profunda y más existente actualmente, sería la literatura más agresiva, más colorista, más activa, más centrada en el cómo vivimos ahora. Y yo creo que a veces se centra uno más en la tradición esta literaria de la memoria y se olvida un poco esta otra línea de literatura. ¿Puedo comentar? No estoy completamente de acuerdo porque no es así que cada vez cuando estás escribiendo algo que se trata de la memoria y los recuerdos y el pasado, que sea así, que todo lo de pasado, todas las memorias son agradables. Así que no es cada vez proteger, no es cada vez frágil, no es cada vez poética. Esta literatura, hay muchas memorias en el recuerdo europeo, si podemos hablar sobre un recuerdo europeo, que son muy feas y muy agresivas y muy brutales, y recordar puede ser muchas veces un tipo de limpieza. Y también pienso que es posible, esas dos líneas que ha introducido David son muy interesantes, pero creo que a veces es también posible unir las dos líneas y crear una mezcla entre ellos. No, yo escribo de una manera novelas sucias en la manera, en el sentido que nunca he escrito una novela de amor o una novela sobre la política. Siempre son mezclas de todo, y en ese tipo de novelas puedes unir diferentes tradiciones, creo, diferentes líneas. Yes, what I said, it was a generalization, and I was aware of the fact it's a generalization. But speaking about Czech literature, for instance, I think this would be somehow relevant, and I think the same is happening on the European level. Like, take this example: we have after World War II, I don't know how to say it in English, but there was Germans living in the Czech Republic. After World War II, we moved them out of there was a discussion which word we should use for this act of moving the Germans out of the Czech borders. And it happened in 1945. It was the consequence of World War II. But now a lot of Czech literature is dealing with this historical fact or this historical action. And the literature is somehow supplementing politics. It's, if I very generalize, the literature is saying we are sorry for this act, which happened in 1945, and the act was moving Germans out of the Czech borders. I think this is not the role of literature. The role of literature is to find some different approach. We should leave this to politics. And I think we are living in the days when art, in general, is supplementing or acting instead of politics. Because it's very easy to protect art from some very controversial ideas. It's more difficult to protect politics from these controversial ideas. But I think it's counterproductive to try to use art for this propagandistic, in a way, because then they return in politics. If we have clean art, then the bad stuff happens in politics. So I think that art should be the laboratory or the lakmus paper, we call it in Czech, which there is the field where you test society, how strong it is, what it can all stand. And then you don't have the problems in politics. But I think this is the biggest question for me about European culture these days, that we try to have very clean culture, but then there is some mess going on in politics. And if we try to open the culture more and I could speak about my new novel, which deals with topics like refugees, Donald Trump, and there is a long story about it, and it's even not published now, and I was facing a lot of problems speaking about German publishing and stuff like this, and I think this is something that we are against ourselves. If we have this very fragile, we have to be nice and stuff like this. Sorry for it's again generalization, but I think it's very, very important.
Bueno, lo que he mencionado antes era una generalización, por supuesto. Estaba hablando de lo que ocurre en la literatura checa, aunque pienso que ocurre lo mismo a nivel europeo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo unos problemas cuando los checos echaron a los alemanes como consecuencia de esta guerra, y se ha desarrollado mucha literatura checa que trata de este hecho histórico y que es un hecho pues, meramente político, pero en el cual la literatura se centra. Entonces la literatura lo que viene a hacer es un papel político diciendo sentimos mucho lo que ha ocurrido en el año 45, y yo considero que este no es el papel de la literatura, que el papel de la literatura es buscar una perspectiva diferente, y el arte no debe actuar como un complemento o actuar de manera política, sino que porque lo que en arte, las ideas controvertidas en arte se aceptan mejor que si es en política, y pienso que este papel de la literatura resulta contraproducente, el hecho de hacer propaganda política, que el arte debe ser como un laboratorio en el que se teste cómo funciona la sociedad, y luego los problemas políticos se deben resolver en su esfera. Y este problema lo veo, digamos, también a nivel de la cultura europea, que se pretende que sea como muy limpia y muy clara, y sacando el lío a lo político, y creo que no debe ser así, que la literatura se debe implicar. Por ejemplo, mi nueva novela, que no ha sido publicada todavía, habla de los refugiados, habla de Donald Trump, habla de los alemanes, y entonces estoy teniendo muchos problemas pues precisamente por esto a la hora de publicarla, y creo que esta actitud va un poco contra nosotros, a pesar de que también es una generalización, pero que es importante decirlo. Should I say the story? It's very short. Or should I? Yeah, so this book, it is like people who are like speaking and acting in the book. This is called persons, like personas, right? It's not me, it's them who are saying things. And I have an agent who is like a Czech lady living in Germany since 1978. And the book is dealing with the same topic by accident, coincidence. And I sent her the book before publishing, and she said, you know, David, this is nice, but these passages about refugees, I think for the German literary market, this is not very good. Yes, and I said, the book is dealing with the fact that there is a person who writes about refugees in a way which is not very suitable, and what is happening to her in the book is that she's like she's being moved from the mainstream media and stuff like this. I'm writing about it, and now it's happening to me. And she said, you know, David, in the literary circles in Germany, there is certain people who prefer certain values and certain ideas. And I said, I'm writing about it, and this very nice lady tells me this, like, you should make it like very, a bit subtler. It's very, very, I think this is like a new wall we are building with good intentions, but I think it's very, very dangerous for the future. If I don't know if I make myself clear. But No, sí, muy clear. Bueno, si me permiten, voy a contar una historia sobre este libro que he mencionado, que iba a publicar. En este libro las personas hablan y actúan, no soy yo, son personas, y cuando había un agente literario checo, hablé con me dijo, bueno, David, sí, es un libro muy agradable, pero el tema de los refugiados es muy delicado para el mercado literario alemán, que tiene unos valores y unas ideas, y bueno, uno de los personajes está desplazado, y lo mismo me está pasando a mí ahora con el libro. Entonces me recomendó que lo hiciera más sutil y lo planteara de otra manera, y este es el nuevo mundo que estamos creando y que yo creo que es peligroso. Con muy buenas, lo estamos creando con muy buenas intenciones, pero que es peligroso que sea así. Sí, en este caso soy completamente de acuerdo con David. Si esto ocurre, es un náufrago, porque suena como censura, y en estos tiempos tan divididos, tan complicados y tan oscuros también no necesitamos censura. La literatura debe contar todas las cosas hoy. Ok, muchas gracias. Yo creo que deberíamos dar la palabra al público. No sé cuánto tiempo tenemos para turno.
No. ¿Perdón? 10 minutos así, vale. Pues allí al fondo ya hay una pregunta. Ah, no, pensaba que querías preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Un segundito, que le den el micrófono. Sí. Que no me acordaba para nada de que hubo una guerra civil en Finlandia. ¿Usted ha dicho eso? Que hubo una guerra civil en Finlandia. Sí, no, Sí. había esta guerra civil en 1918, esta parte, claro, de la Primera Guerra Mundial, y a la vez es también la guerra que finalmente nos libertó de la Rusia. Y esta guerra no es muy conocida por ninguna parte, porque una guerra civil, cuando vecino pelea con vecino, cuando un hermano puede pelear a su otro hermano, siempre crea más tabús y aún más dolor que cualquier otra guerra. Así que no ha sido durante 100 años, no ha sido nada fácil hablar sobre esta guerra en Finlandia, en nuestro propio país tampoco. Así que por todas otras partes de Europa no es muy conocida esta guerra, ¿no? Fue breve, solo 4 meses, entre enero y mayo 18, pero fue muy cruel. Sí. ¿Algo más? Si no, yo haría todavía una pregunta a David, porque estaba pensando antes, cuando él hablaba de una literatura más agresiva, más activa, que busca algo diferente, documentándome sobre su trabajo, aparecían continuamente referencias a Thomas Bernhard y a Michel Houellebecq. Y me gustaría saber si sientes alguna afinidad con este tipo de autores o es algo que ponen luego en las solapas de tus libros o que es ex post, como decías tú. Yes, I've seen it on the cover, and I think it's a very nice company, wonderful company. I would add Bromberg Witold Gombrowicz, which is like, when I was actually speaking about this, like literature which acts, or which is kind of aggressive, I meant Gombrowicz, but no. So these three could be on the cover together, I think. Bueno, sí, cuando aparece en las contraportadas, en las solapas, y cuando hablaba de esta literatura activa, agresiva, pues estaban, sí, esos autores se pueden mencionar bien porque están en mi literatura, que hay quizá añadir Gombrowicz y... Gombrowicz, perdón. Bueno, pues no sé, todavía tienen una última oportunidad de decir o preguntar algo y si no, dejamos aquí el coloquio. ¿O queréis añadir algo antes de irnos? No. Pues muchas gracias a todos por su presencia, gracias a los autores, gracias al intérprete por el gran trabajo y hasta pronto.